Hechos capítulo 20, su verso 25 y 30. Saludos a los hermanos en cualquier parte del mundo que nos están viendo a través del internet. Y también saludos allá a los Estados Unidos, especialmente a nuestra hermana Araceli García, que está siendo de bendición y que también tiene un programa de ayuda para la radio Estéreo Gracia. Así es de que bendecidos con abundante bendición. Hechos capítulo 20, verso 25 al 30. Vamos a leer como está escrito. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esta noche vamos a estar hablando sobre el tema el reino de los cielos. Cuando hablamos del reino de los cielos, estamos hablando de algo maravilloso que sucedió cuando Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, se presentó en Jerusalén. Él se presentó a sí mismo y Él era el mismo reino. Recuerden que Él le dijo a los saduceos, a los escribas, herodianos, etcétera, que le llamaban a Él, que ellos pensaban que Jesús de Nazaret echaba fuera demonios en nombre de Belcebú. Y entonces Él les decía: miren, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Qué interesante, porque Él era el mismo reino. Entonces hoy vamos a ver características de Jesús de Nazaret, que era el mismo reino de los cielos, o el mismo reino de Dios. Pero vamos a ver también ya en el ministerio de Jesucristo hombre, porque el ministerio de Jesús de Nazaret terminó cuando Él murió en la cruz del Calvario. Y entonces de ahí los discípulos con que Él está hablando aquí, ellos iban a seguir otra dimensión de reino
pero ya en Jesucristo hombre. Ya Jesús de Nazaret había terminado su ministerio. Y entonces ahora el Cristo resucitado iba a estar metido dentro de la iglesia, o sea, dentro de los corazones de los que predicaran el evangelio de la gran salvación, el evangelio de la gracia, de lo cual nosotros anunciamos, amén. Este evangelio que nos trajo esta salvación. Entonces Jesús es el mismo reino. Diga conmigo: Jesús es el mismo reino. Y él mismo lo dijo: se ha acercado. Y Pablo lo predicó, porque ahí fue donde se manifestó vivir el reino de Dios. Es ahora en la mente. Oiga eso: vivir el reino de Dios ahora es en la mente. Todo está en tu mente, porque Jesús no lo predicó, sino lo presentó y lo habló en parábolas. Como Jesús era el mismo reino, entonces él no lo predicó. El reino de Dios se presentó en él. Por eso él dijo: el reino se ha acercado a vosotros. Miren qué lindo es. Pero él lo habló nada más en parábolas. Mira, usted se recuerda cuando él dijo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que aún siendo tan pequeñito, viene a ser más grande que todas las hortalizas del campo. Aleluya, 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 gloria a Cristo. Mira, yo sé que tú estás entendiendo esta noche que el reino de los cielos es semejante. Él presentó el reino, pero no lo predicó, sino que lo habló en parábolas. Entonces el que predicó ya el evangelio ya de la gran salvación fue la iglesia, a través del mensaje que el arquitecto Pablo enseñó, el evangelio de la gran salvación. El evangelio que ya no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por fe. El justo por fe vivirá. Entonces, cuando Jesús hablaba de que el reino se ha acercado, él les habló en parábolas. Además de eso, dijo: el reino de los cielos es como alguien que tira una red y pepena multitudes de peces, en este caso ya pescados, ¿verdad? Porque ya están metidos en la red, y allí escoge lo mejor. Ese es el reino de los cielos, pero Jesús lo habló en parábola. Ahora nosotros apostólicamente, como usted escucha los temas aquí, nosotros vamos dándole solución, porque a los apóstoles de la gracia se les es revelado cosas minuciosas para que usted vaya percibiendo esa buena palabra.
Esa palabra que le trae satisfacción, que le trae alegría, que le trae una bendición extraordinaria. Entonces, el evangelio del reino, decía Jesús, es semejante al granito de mostaza. El reino de los cielos es semejante al que tira una red. El reino de los cielos también es semejante a alguien que siembra semilla, y que una semilla cae a la orilla del camino, otra semilla cae en pedregales, otra en zarzales, pero otra cae en buena tierra. Mira cómo va hablando acerca de cómo Él, pero como ese era Jesús de Nazaret, su ministerio, el ministerio de Jesús de Nazaret era un ministerio poderoso. El reino de los cielos que Él expresaba era en prodigios. Por eso cuando Él anduvo predicando el evangelio del reino que su padre le había dicho que predicara, Él se dedicó a hacer milagros, hermano. A hacer milagros, porque la gente no hubiera creído, realmente no hubiera creído. Y le voy a decir por qué. Porque la gente estaba dotada de consejo torcido, que la ley de Moisés les había torcido la mente y les había torcido el corazón por más de 500 años. Imagínate, aquella ley estaba ahí, aquel mensaje estaba ahí, y todos tenían un conocimiento grande. Entonces no era fácil convencer a gente que tiene conocimiento de algo, de alguna doctrina. Y entonces por eso Jesús de Nazaret se dedicó a hacer milagros. Por eso les dijo Él: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Por eso Él resucitó muertos, echó fuera demonios, amén, hizo hablar los mudos, dio vista a los